Un director despiadado humilla a un niño pobre, pero lo que sucede después te dejará helado. En la oscura sala de un conservatorio olvidado, el rumor escalofriante de un piano resonaba, pero no era un eco de melodía, sino el lamento de un niño. Mateo, un chiquillo de ojos grandes y tristeza colgando de sus mejillas, se enfrentaba a un director cruel, un hombre cuya fama se extendía como humo denso por la ciudad. «Eres un desastre», gritó el director, su voz era como un látigo, golpeando la frágil autoestima del niño. Las palabras arrojaban sombra sobre Mateo, llenaban el aire de una opresión que cortaba la respiración. Nadie en la sala osó mover un músculo. Sus compañeros, parados como estatuas, contenían el aliento, sus miradas eran espejos de horror, el ambiente estaba cargado, casi tangible, como un anuncio de tormenta. Kun, un niño prodigio conocido por su técnica impecable, miraba por encima de sus gafas de sol, sonriendo con desprecio. Pero un instante después, el sonido del piano se detuvo. En su lugar, un crujido ominoso resonó contra las viejas paredes. Las miradas se centraron en la sombra que se proyectaba en la esquina. Algo no estaba bien. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, frío como la traición. Justo cuando pensaron que todo había acabado, un olor a quemado invadió el aire, emanando desde detrás del escenario. Fue entonces que un grito desgarrador perforó la sala, hizo vibrar cada nervio expuesto. ¿Qué fue eso?, murmuró alguien entre la multitud de estudiantes, pero el director, lejos de asustarse, sonrió de una manera perturbadora. Sus ojos brillaban con un fuego interno. Las palabras acción se deslizaron de sus labios como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Una sensación extraña se adueñó de todos, un miedo palpable acompañada de una anticipación inquietante. ¿Qué estaba planificando realmente ese hombre? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale a like, realmente me ayudas con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, la tensión en la sala aumentaba. Cada segundo se sentía como una eternidad, una bola de fuego a punto de estallar. Mateo, a un lado, apenas podía contener su miedo, sus manos temblaban. Y en ese instante, una risa helada llenó el aire. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué nuevos horrores se desplegarían frente a ellos? Todo apuntaba a que ese día, el destino de Mateo cambiaría para siempre, pero, ¿estaría preparado para la verdad que se ocultaba tras las sombras? La risa del director reverberó en las paredes como un eco distante, cargado de malicia. Era como si el ambiente mismo se hubiera contraído, atrapando a todos en un momento que se sentía cada vez más irreal y aterrador. La atmósfera estaba impregnada de una tensión que parecía disolverse en el aire espeso, ahogando los gritos que buscaban salir de las gargantas de los estudiantes. Mateo, paralizado, notó que su corazón latía de manera frenética. Se preguntaba si era el miedo o la desesperación. Su mente luchaba contra la ola de angustia que amenazaba con arrastrarlo bajo la superficie. ¿Por qué no se mueven?, pensó, al ver a sus compañeros atrapados en un trance de terror. Era como si el director hubiera lanzado un hechizo. Kun, por su parte, observaba con un brillo de satisfacción. La imagen del niño prolijo frente a él era deleitosa. La imagen del pequeño Mateo, tembloroso y roto, le daba energía. Esto es solo el principio, se murmuró a sí mismo, disfrutando cada segundo. Entonces, un estruendo terrible estalló desde la parte trasera de la sala. Un fogonazo de luz iluminó el rincón oscuro y los murmullos se convirtieron en un grito unificado de horror. La sombra en la esquina había cobrado vida. Se trataba de un viejo equipo de proyección que, por razones desconocidas, había decidido liberarse de sus cadenas de polvo y brillar con un brillo maligno. Damas y caballeros. Su atención,
por favor, resonó nuevamente la voz del director, que se había transformado en un maestro de ceremonias, disfrutando del espectáculo de miedo que había creado. Hoy, verán algo que cambiará sus vidas para siempre. Las palabras, llenas de un peligro inexplicable, colisionaron con el terror en el aire. Mateo sintió su estómago revuelto. Lo que iba a suceder no podía ser nada bueno. Con cada segundo que pasaba, el peso de su propio miedo se incrementaba. Algo horrible se cernía sobre ellos. Sabía que en la oscuridad había más sombras que simplemente las que ocupaban el suelo. De pronto, en un arranque de valentía, dio un paso adelante. «Basta», susurró, su voz temblorosa, pero decidida. Todos giraron la cabeza hacia él. La mirada del director se llenó de sorpresa y después de una oscura fascinación. «¿Qué te atreves a decir?», inquirió, su voz baja y peligrosa. Mateo sintió que la sala se contenía. Nadie se atrevía a hablar, pero todos podían sentir el cambio en el aire. «No tienes derecho a hacer esto», continuó con más firmeza. «Estamos aquí para aprender, no para sufrir». El murmullo de apoyo brotó de los demás, como un río buscando su cauce. Pero en respuesta, el director estalló en una risa aún más intensa, llena de desprecio. «¿Crees que pueden detenerme? Todo esto es solo el inicio», y justo cuando las luces comenzaron a parpadear, una revelación impactante iluminó la mente de Mateo. ¿Qué si lo que conocía como música era una máscara para algo más oscuro? Su corazón se aceleró al comprender que el director no solo jugaba con ellos, sino que había tejido una red de horror que prometía cernirse sobre el conservatorio como una tormenta inminente. Las luces se apagaron por completo, dejando a todos a oscuras, con solo el sonido de la respiración agitada llenando el vacío. Mateo sabía que hoy enfrentaría algo más grande que el miedo, una verdad que cambiaría su vida para siempre, pero ¿sería capaz de descubrirla antes de que fuera demasiado tarde? El silencio en la sala era opresivo. Las sombras bailaban a su alrededor, como ecos de un pasado que nunca deberían haber revivido. La lucha por la supervivencia comenzaba, y un giro inesperado estaba a punto de revelar secretos que muchos habían ocultado. Pero, ¿estaría Mateo listo para lo que le esperaba en la oscuridad? El tiempo parecía haberse detenido en aquella oscuridad aplastante. Las respiraciones, antes agitadas, ahora eran un susurro colectivo, un eco de miedo que resonaba en las mentes de los estudiantes. Mateo apenas podía ver su mano frente a su cara. Pero de repente, un sonido rompió el silencio, el chasquido de una llave. «¿Qué está pasando?», murmuró Aina, quien estaba junto a Mateo, su voz apenas un hilo de temor. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, la luz regresó bruscamente. El brillo encandilante mostró la figura del director, imponente y enojado, que ahora se encontraba en el centro del escenario, como un artista que había hecho su gran entrada. «Han estado esperando este momento», exclamó con un entusiasmo perturbador. «Hoy, aprenderán que tocar la música no es solo un arte, es una lucha. Y yo soy el único que puede enseñárselos», agregó, su voz se tornó en un grito que provocó escalofríos. Los estudiantes miraban, petrificados, mientras un proyector comenzaba a funcionar, proyectando imágenes distorsionadas de cómo lo hacía en sus lecciones. Mateo sintió que la furia se acumulaba dentro de él. Cuando las imágenes comenzaron a aparecer, vio rostros de antiguos alumnos, miradas de desesperación que parecían suplicar por ayuda. Era como si la proyección revelara secretos indeseados, una historia de traición y dolor. «Observen bien, pues están mirando las consecuencias de fallar», aseguró el director, y de pronto la sala se llenó de un sonido ensordecedor. La música que brotaba del viejo proyector era discordante, traviesa, como un grito desafinado contra el alma misma de la melodía. Mateo sintió que su estómago se retorcía. Esa no era la música que amaba, era un veneno transmitido entre las notas que llevaban el terror a cada rincón. «No, basta», gritó con toda su fuerza, sin embargo, su voz se perdió entre los ecos de la sala. La proyección cambió, mostrando fragmentos de sus propios ensayos. Escuchó sus notas temblorosas, sus errores expuestos ante un público que nunca tuvo la intención de ser testigo. El dolor se convirtió en una gigantesca ola que lo inundó, sintiendo que la vergüenza se transformaba en rabia. «Esto es un abuso».
exclamó Mateo, con la voz ahora más fuerte. Al hacerlo, sintió una chispa de coraje que encendía cada rincón de su corazón. En esa habitación, no estaba solo, su rabia resonó en otros, en aquellos que también habían sido testigos de la humillación. Los murmullos de apoyo comenzaron a crecer, envolviéndose en una oleada de fuerza. ¿Qué tal si los convertimos en verdaderos músicos?, respondió el director, su sonrisa retorcida se hizo más amplia. ¿Y si en este ciclo de tortura se convierten en lo que temen ser? Pero tengo que advertirles, no todos sobrevivirán. Solo los más fuertes. Mateo sintió que la desolación se cernía como una sombra. ¿Podían realmente prepararse para lo que vendría? La idea de que el dolor pudiera ser un maestro, si acaso sobrevivían, era un concepto aterrador. Las sombras no solo eran figuras en la oscuridad, eran recuerdos, sufrimiento, pero también una oportunidad de cambiar su propio destino. Al mirar a sus amigos, Mateo supo que lucharían juntos. Todo era un juego y, aunque no sabían las reglas, estaban listos para retar al maestro de ceremonias de su horror. Entonces, mientras el director recitaba palabras de desesperanza, Mateo hizo un movimiento hacia adelante, decidido a enfrentarlo. Justo mientras las luces titilaban una vez más, un grito desgarrador atravesó la sala. Esa voz no era de miedo, sino un llamado a la batalla. ¿Podrían ellos, atrapados en esta red de locura, encontrar su voz? La tensión apenas comenzaba a debatirse entre la lucha y la aceptación, pero el eco del grito resonó en las sombras y Mateo se preguntó, ¿qué pasaría cuando el director decidiera desatar su verdadero poder? Mateo sintió como su corazón latía desbocado, golpeando como un tambor en su pecho a medida que el grito resonaba en el aire heavy maro de locura. En ese momento, el director se volvió hacia él, sus ojos destilaban desprecio y desafío. La sala entera parecía contener la respiración, la tensión palpable como un arco de electricidad que podía estallar en cualquier momento. «Ah, el valiente», dijo el director con una sonrisa burlona. «¿Te atreves a desafiarme? ¿Crees que el coraje es suficiente para tocar la música de tu vida?» Las sombras a su alrededor parecían inclinarse hacia él, como si fueran vagabundos que veneraban a un rey oscuro. Los demás estudiantes, aturdidos pero inspirados por el grito de guerra, comenzaron a murmurar entre ellos. Una oleada de energía se acumuló en el aire, y pronto un murmullo de solidaridad emergió. «Sí, juntos», gritó Aina, apretando su puño con determinación. Las palabras florecieron como flores en el desierto, impulsando a otros a unirse a la lucha, todos alineados en una batalla silenciosa. El director frunció el ceño, como si la fuerza de su desdén estuviera siendo desafiada. ¿Creen que pueden oponerse a mí? La música es un lenguaje que solo unos pocos pueden dominar. Su risa era un eco escalofriante. Y la mayoría ni siquiera supera la primera lección. Mateo sintió como la sangre le subía a la cabeza. Esta no era solo su batalla, era la de todos. Sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también la dignidad de cada uno de ellos. Con un paso hacia adelante, respiró hondo. No necesitamos que tú nos definas. Somos más que tus miedos. Las luces comenzaron a parpadear de manera irregular, como si la sala misma sintiera la necesidad de liberarse de la opresión. Las imágenes distorsionadas en la pantalla cambiaron, y una escena de un joven extremadamente talentoso, uno de los exalumnos que nunca regresó, apareció. Su rostro, surcado por lágrimas de dolor y sufrimiento, parecía gritar en silencio. Él fue uno de los mejores, dijo el director, su voz cortante como una cuchilla. Pero no sobrevivió a lo que aquí se demanda. ¿Qué creen que pasará con ustedes? Los murmullos se transformaron en gritos de fuego. Mateo y Aina intercambiaron miradas, una mezcla de angustia, pero también una chispa de resolución. Todo estaba en riesgo, pero había una verdad en su voluntad, una fuerza que no podía ser doblegada por la tiranía. No seremos otra estadística. Nosotros elegimos nuestro destino. Gritó Mateo, su voz resonando en el silencio caótico. En ese instante, un estruendo de aplausos se alzó desde el rincón de la sala, seguido por otros que finalmente se unieron al coro, su voz colectiva como un río arrasador. El director, atónito, retrocedió un paso, como si las palabras de aquellos jóvenes pudieran desvanecer sus sombras. La energía se palpaba,
un torrente, una reverberación que desbordaba de cada uno de ellos. Pero el director, recuperando el control, se frotó las manos con desdén, y su voz se tornó amenazante. Si piensan que este es un juego, están muy equivocados. La verdadera prueba empieza ahora. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Mateo sintió el nudo apretarle el estómago, pero se mantuvo firme. Estamos listos. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. De repente, un sonido oscuro reverberó por la sala, como un tambor de guerra, señalando que algo alarmante estaba por desatarse. El director esbozó una sonrisa siniestra. Muy bien, entonces que así sea. La luz comenzó a fluctuarse de nuevo, arrastrando consigo no solo las imágenes, sino también el mismo aire, como si el tiempo estuviera a punto de romperse. En ese instante, Mateo supo que la batalla había comenzado realmente, pero ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar para liberarse de las cadenas del horror? Mateo sintió cómo la sala temblaba a su alrededor. Las luces parpadeaban de manera frenética, lanzando sombras macabras sobre las paredes. El director, con una mirada que prometía venganza, levantó su mano y la sala se sumió en un silencio sepulcral. Las miradas se entrelazaron, expresando tanto miedo como valor. Nadie sabía qué iba a ocurrir, pero la advertencia resonaba como un eco lejano. Bienvenidos a la verdadera música, soltó el director, su voz un susurro sibilante que parecía romperse en 1000 fragmentos. Hoy, demostrarán si son dignos de estar aquí. Entonces, las luces se apagaron por completo, sumiendo a todos en la oscuridad. Las pantallas comenzaron a proyectar imágenes caóticas, fragmentos de melodías distorsionadas que parecían salirse de las notas, y la habitación se llenó de sonidos inquietantes, mezclas de risas y llantos que reverberaban en el aire. Mateo sintió que su respiración se entrecortaba. La atmósfera era un torbellino de emociones, cada nota con su propio peso de desesperación. Primera prueba, el director avanzó, su figura emergiendo de entre la negrura. Defiendan su razón para estar aquí. Uno a uno y el que falle, se enfrentará a las consecuencias. Mateo tragó saliva, el ardor en su pecho se intensificó. Era un reto titánico, una trampa disfrazada de desafío. El primero en levantarse fue un chico delgado llamado Javier, sus manos temblaban mientras tomaba el micrófono. Él empezó a cantar una canción triste, cada palabra impregnada de miedo y anhelo. Pero cuando llegó al clímax, su voz se quebró y se detuvo. El director lo observaba, una mueca de desprecio surgiendo en su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, la proyección mostró una imagen de Javier retirándose de la sala, su expresión desgarrada, mientras la música distorsionada se transformaba en risas burlonas. La sala tembló con un susurro de decepción. Siguiente, ordenó el director, dejando caer la mano como un martillo. La presión en el aire se hacía tangible, y cada estudiante vacilaba entre el impulso de levantarse y la parálisis del terror. Uno a uno, los demás comenzaron a caer ante el juicio del director. Aina, el espíritu indomable, finalmente se alzó. Voy a demostrarte que no nos has vencido. Exclamó, segura pero nerviosa. Su voz reverberó en la sala, y, cuando comenzó a cantar, parecía que el aire brillaba a su alrededor. Las notas llenaron el espacio, pero al llegar a la parte más dolorosa, ella también titubeó, y en ese instante vio la mirada del director, fría y calculadora. ¿Ves? La debilidad siempre triunfa. No hay lugar para el sentimentalismo. Gritó, mientras la pantalla frente a ellos mostraba un torrente de imágenes de fracasos y luchas que parecían devorarlos. La energía en el aire cambió, los murmullos se convirtieron en gritos de frustración. El espíritu de lucha comenzaba a desvanecerse lentamente. Mateo, viendo cómo sus compañeros caían uno tras otro, supo que debían encontrar un camino alternativo. ¿Qué pasaría si no jugamos su juego? Pensó mientras centraba su mente y sus ojos en el director. No. No voy a caer. Gritó con todas sus fuerzas. La sala se sacudió con su voz potente, resonando con fervor. Esto no era solo su batalla, era la batalla de todos ellos. Pero en ese momento decisivo, Mateo comprendió que el verdadero desafío no era solo sobre música, sino sobre el coraje de enfrentarse a su opresor. La luz comenzó a brillar nuevamente,
pero todo alrededor parecía tambalear. También podía sentir un cambio en el aire, algo que se cosía, una advertencia que lo alertaba de un peligro inminente. ¿Serán solo titanes de papel?, se preguntó, la angustia apretándole el corazón. Con la tensión palpable, un nuevo retador se asomaba. La prueba final y más temida estaba a punto de comenzar, y el costo podría ser la propia esencia de quienes fueran, pero ¿qué precio estaban dispuestos a pagar para convertirse en lo que realmente deseaban ser? Mateo sintió como el sudor se deslizaba por su frente mientras el silencio se hacía más profundo. El director, en su posición de poder, sonreía con desprecio, disfrutando el caos que había sembrado en la sala. Otro estudiante, un chico nervioso que apenas conocía, se levantó, sus piernas temblando al acercarse al micrófono. Sin embargo, el eco de los fracasos anteriores resonaba en su mente, y, antes de que pudiera pronunciar una palabra, la proyección comenzó a destellar nuevamente, mostrando imágenes de sueños rotos, lágrimas y sombras que devoraban a sus compañeros. No puedo, balbuceó el chico, incapaz de enfrentar la aterradora realidad. En un abrir y cerrar de ojos, las luces se apagaron de nuevo, y un grito desgarrador llenó el aire cuando el director, con una rápida señal, dispersó a la imaginación de aquel pobre infante hacia la oscuridad, llevándoselo con un solo movimiento de su mano. La sala estalló en murmullos nerviosos. La desesperación se adueñaba del ambiente. «Déjalo», gritó Mateo, incapaz de contener su furia. «Esto no es un juego. Estamos aquí por nuestra pasión, no por el placer de tu crueldad». Las palabras resonaron como un susurro y, de repente, todos los ojos se volvieron hacia él, una chispa de valentía cruzando la habitación. El director, aunque despreciativo, alzó una ceja, divertido. Se dio la vuelta lentamente, como si un plan maquiavélico empezara a formarse en su mente. ¿Crees que esto es solo una cuestión de pasión, chico valiente? Te equivocas, dijo con voz baja, pero cargada de una intensificación perturbadora. Este es un campo de batalla. No todos saldrán de aquí, y menos con sus sueños intactos. Mateo sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Era una trampa, pero al mismo tiempo, una oportunidad. Tenía que hacer algo, tenía que unirse a sus compañeros y atraerlos a su lado. Se giró hacia el resto del grupo, su voz ahora un eco firme que resonaba entre los murmullos. Escuchen. Lo que estamos viviendo aquí no es más que un intento de romper nuestra esencia. No podemos permitirlo. La música significa lucha, y hoy es la única oportunidad que tenemos para demostrarlo. La única manera de vencerlo es abrazar lo que somos y crear nuestra propia melodía. Algunas miradas se cruzaron. Esperanza y desafío comenzaron a brotar entre sus compañeros, pero no todos estaban convencidos. La mirada del director se endureció. Era como un depredador listo para atacar. ¿Y qué pasará si fallan, Mateo? ¿Qué les dirás a los que ya han caído en la oscuridad? Que su valor fue en vano. Mateo sintió como su corazón latía con fuerza. No lo saben, pero son más fuertes de lo que creen. No permitamos que su miedo nos paralice. Las luces comenzaron a titilar de nuevo, y en ese instante, un grupo se levantó, decididos. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, la sala se oscureció completamente, y una risa gutural resonó en el aire. ¿Jugarán al héroe? ¿Acaso olvidaron los que ya han sucumbido? Mateo, ten cuidado. Gritó alguien desde el fondo, pero ya era demasiado tarde. El terreno tembló y una sombra oscura invadió el escenario. No eran solo sonidos distorsionados, era un mar de sombras que surgía, amenazante. Aquello no era solo miedo, era la representación visual de sus errores y fracasos. Un grito helado atravesó la habitación, y todos sintieron como la desesperanza intentaba devorarlos. ¿Qué harán ahora, valientes? ¿Seguirán desafiándome o dejarán que el terror los consuma? Resonó la voz del director, llena de burla. Esa última desafío, ese eco de horror, permaneció suspendido en el aire, mientras las sombras danzaban al ritmo de su propia descomposición emocional. Mateo sabía que el tiempo se agota. ¿No podría retroceder ahora? ¿Podrían unirse y crear un nuevo destino? La batalla por su música apenas comenzaba, pero a un costo que podría llevarlos a los abismos más oscuros de su ser.
El verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Quién podría levantarse y quién se quedaría atrapado en la oscuridad? Las sombras pululaban como sombras de pesadilla, corriendo y entrelazándose en el aire denso de la sala. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva, y Mateo sintió como el pánico comenzaba a inundar su pecho. ¿Podía su espíritu desafiante resistir la presión de la oscuridad que los rodeaba? ¿O se convertirían en sus víctimas, como tantos otros? No cedan al miedo, gritó, su voz resonando con una valentía improvisada. Pero las sombras parecían tener vida propia, y con cada palabra que salía de sus labios, se retorcían, como si su valentía fuera una ofrenda a aquella oscuridad voraz. Uno a uno, sus compañeros temblaban, desconcertados por la grotesca proyección de sus inseguridades. El chico que había intentado hablar antes apenas podía mantener el equilibrio, y sus ojos reflejaban una desesperanza profunda. No solo enfrentaban al director, sino a sus propios demonios. El murmullo de la sala se convertía en un coro de lamentos mientras cada sombra a su alrededor parecía absorber la luz de sus esperanzas. Cálmense. Intentó Mateo nuevamente. Juntos, podemos contrarrestar esto. No están solos. Algunos estudiantes comenzaron a moverse, pero otros se habían hundido en su pánico, incapaces de salir del rincón oscuro de su mente. La lluvia de críticas y burlas aún resonaba en sus recuerdos, y la sombra del director se alzaba enorme y amenazante, como un titán burlándose de sus esfuerzos. ¿Ves, Mateo?, dijo el director, acercándose lentamente, su voz suave como el veneno. Has encendido una chispa, pero es un fuego débil. Ellos son solo sombras de sí mismos, y tú, en tu locura, te arriesgas a ser consumido primero. De repente, un grito desgarrador interrumpió la tensión. Un chico en el fondo, que siempre había tenido el don de la música, colapsó, sus cuerpos convulsos en la agonía de la indecisión. No puedo. No puedo enfrentarme a esto, su voz se quebró, y eso se sintió en el alma de todos. El director sonrió, regocijándose en la angustia que se extendía por la sala. Esta es la verdad, queridos míos, algunos están destinados a caer. ¿Cómo podría alguien florecer en un mundo donde solo el desánimo se cultiva? Mateo apretó los dientes. La lucha estaba lejos de terminar, y sabía que tenía que cambiar el rumbo. Silencio, gritó, su voz resonando, llenando los recovecos de desesperación. Lo que dice no es cierto. Nosotros podemos levantarnos. La música es nuestra. Al instante, un par de compañeros, desbordados por la emoción, lo siguieron, tomados de las manos, compartiendo un lazo irrompible. La energía se encendió en sus corazones, y de la oscuridad emergió un fuego, brillando más intensamente a medida que más se unían. La proyección, tambaleándose, retrocedió un poco, su poder debilitado por la unión de sus melodías, las luces parpadeaban al compás de su determinación, y el rostro del director se oscureció. Podía sentir que el control se deslizaba de sus manos, y con un gesto violento, trató de recuperar el dominio de la proyección. Esto no ha terminado. Rugió. Mateo supo que todo dependía de ese momento. Sigamos adelante. Canten. La sala se llenó de voces entrelazadas, un canto poderoso que desafió a la oscuridad. Pero el director, furioso, no se detendría tan fácilmente. No olviden. La oscuridad siempre acecha, y vendrán por ustedes. Mateo miró a sus compañeros, sintiendo el poder de su unidad. Sin embargo, la sensación de que podían sucumbir en cualquier momento seguía latente, un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. Mientras la proyección luchaba, un nuevo eco resonó entre ellos. Una figura emergió de las sombras, con un rostro familiar, pero consumido por la tristeza, quizás alguien que había perdido su batalla. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era posible que incluso los que parecían derrotados pudieran unirse a ellos, las dudas volvían a asomarse, pero no había tiempo para la vacilación. La batalla no había terminado, y el afán por la victoria podía desvanecerse en un suspiro. ¿Quién más se sumaría, y a qué coste? El destino de todos pendía en un hilo. ¿Podrían realmente transformar su dolor en música, o caerían por fin en el silencio definitivo?
Mateo sintió un nudo en la garganta al reconocer la figura. Era Jorge, un compañero que siempre había sido el objetivo de burlas por su familia humilde y su amor incondicional por la música. Su rostro, una mezcla de inseguridad y miedo, era un reflejo de la lucha interna que muchos enfrentaban en ese momento. Era una línea delgada entre el valor y la desesperación, y Mateo se estremeció al ver cómo su voz tambaleante se unía al coro de sus compañeros. Mateo. No puedo. No sé si tengo el valor. Jorge, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se dejó caer de rodillas. El silencio ensordecedor se instaló, y todos sintieron cómo sus esperanzas empezaban a desvanecerse de nuevo. ¿Qué estás diciendo, hermano?, respondió Mateo, corriendo hacia él. Se arrodilló a su lado, sus ojos firmes y decididos. No estás solo. La música no solo es un canto, es una conexión entre nosotros. Ven, te necesitamos. Las sombras de desesperanza se retorcían más fuerte, alimentándose de la desconfianza y el miedo de todos. El director, con una sonrisa cínica, observaba su lucha desde la distancia, como un depredador ante su presa. ¿Ves cómo todos dudan? Cada uno de ustedes es un eco de su fracaso, dijo, su voz como un susurro que penetraba en la mente de los estudiantes. Basta, gritó Mateo, levantándose. No somos eco de fracasos, somos un coro que puede resonar tan fuerte que la oscuridad no puede ignorarlo. Jorge, que tu voz sea la primera. Canta con nosotros. Jorge, todavía temblando, comenzó a murmurar una melodía. Fue un sonido que creció desde lo profundo de su ser, una sutil chispa que empezó a iluminar la penumbra. Al escuchar la canción, algunos estudiantes comenzaron a unirse, el ritmo se expandía y un nuevo sentido de unidad emergía en medio del caos, pero las sombras, en su ira, comenzaron a girar en una espiral oscura alrededor de ellos, amenazando con arrebatarles esa recién encontrada esperanza. Mateo sintió el calor del miedo rondando su ser, un escalofrío helado recorriéndole la columna. No se rindan, rugió, apretando los puños. Mantened el canto. Enriquece la música con tu dolor, conviértelo en fuerza. La luz no es algo que busquemos, es algo que hoy podemos crear. Los estudiantes se lanzaron, alzando las voces al unísono, creando una melodía vibrante que chocaba contra las sombras. Los ecos se transformaron en armonías, una sinfonía de esperanza y resistencia que resonaba en las paredes. El rostro del director se tornó gris, su poder comenzaba a debilitarse ante la música, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Nunca podrán cambiar lo inevitable. La oscuridad es el destino, rugió, haciendo que el aire temblara. Mateo sintió que sus piernas flaqueaban, pero perseveró. La oscuridad solo puede ganar si la dejamos, gritó con todas sus fuerzas. Todos sus compañeros estaban con él, formando una muralla de valentía que estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier tormenta. De repente, la figura de Jorge, completamente transformada, levantó su voz aún más fuerte, un canto que atravesó el aire como un rayo. Un destello brillante surgió del centro de la sala, una luz viva que parecía desafiar a la propia oscuridad. Todo se detuvo un instante en un parpadeo. La sombra más oscura, el epicentro del miedo y el desánimo, comenzó a retorcerse y a disolverse ante la luz vibrante del canto. Era una lucha tangible, una pelea entre el pálido eco del desánimo y el resplandor de la unidad y esperanza, pero justo en ese momento el suelo empezó a temblar. La sala crujió con una amenaza inminente, como si la propia entidad del miedo sentía el desafío. Mateo se dio cuenta de que la batalla no era solo contra el director, sino contra una fuerza mucho más antigua y oscura que se abalanzaba sobre ellos. ¿Podrían seguir luchando? ¿Era posible que esa luz emergente pudiera hacer caer al director y su sombra de poder? Con un corazón latiendo con fuerza, Mateo entendió que lo que sucediera en esos instantes sería crucial. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿seguirá la música resonando, o serán arrastrados por la vorágine de la oscuridad? La luz que emanaba de Jorge comenzó a expandirse, una ola vibrante que envolvía a todos aquellos estudiantes que intentaban resistir. Las sombras parecían doblarse, cediendo ante la brillantez de la melodía que surgía de sus corazones. Pero el suelo, como si protestara por la resistencia, se estremecía con un poder feroz, como un rugido que prometía toda la destrucción. Canta, Jorge.
Canta más fuerte, gritó Mateo, sus palabras resonando en la confusión y el caos. Desde una esquina, Clara, otra compañera, se unió al canto, su voz clara como el agua. La melodía en ese instante se convirtió en un himno, un eco de todas las luchas que habían compartido, un grito colectivo contra el miedo. El director, sintiendo que la situación se le escapaba, se desenmascaró, su rostro tornándose en una mueca de furia desatada. Eso no es suficiente. Suena como la desesperación de ovejas en un matadero. La oscuridad no se apaga con cantos infantiles. Su voz cortante hizo eco en la sala, pulsando como un tambor que evocaba terror. Sin embargo, la fuerza de la música parecía más fuerte que las palabras hirientes. Las sombras retrocedían, pero no sin antes lanzar un último ataque. Una oleada oscura se concentró en un rincón, formando una esfera giratoria que parecía lista para tragarse todo a su paso. Mateo tragó saliva, sintiendo que la pelea se intensificaba. Su corazón latía a 1000 por hora, cada nota seguía creciendo en intensidad, como un pulso vital que desafiaba la desesperanza. No te dejes llevar por su veneno, clamó Mateo, mirando a sus compañeros a los ojos. El sonido de nuestras voces es más fuerte que sus gritos. La música es nuestra fortaleza. Sus palabras actuaron como un catalizador, revitalizando el coraje de los presentes. Una chispa de luz parecía encenderse en el alma de Jorge, y dejó escapar un grito desgarrador, potente como un trueno. No tengo miedo. No estoy solo. La sala vibró con su declaración, resonando con la verdad de su lucha. Y fue entonces cuando, como si el universo mismo respondiera, la luz se intensificó, disparándose a través de cada rincón oscuro, pero las sombras no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron a retorcerse aún más, reagrupándose antes de lanzar un ataque frontal, intentando capturar la luz y sumergir a todos en su abismo. Un viento helado sopló a través del aula, helando el aliento de cada uno de ellos. La música, a pesar de su fuerza, comenzaba a igualarse a la pesadez de la oscuridad que se cernía. Mateo se sintió a la deriva, un nudo se formó en su garganta. Estamos perdiendo, pensó, mientras miraba la expresión de miedo en el rostro de Jorge. Entonces, recordó la esencia de lo que estaban luchando, la necesidad de ser escuchados, demostrar que, aunque la vida había intentado aplastarlos, nunca abandonarían su voz. Recuerden quiénes son, gritó, por encima del grito del viento. Cada uno de nosotros es un faro. No solo en la música, sino en la vida. Con esas palabras, el silencio momentáneo pareció transformarse, creándose un eco de resoluciones renacientes. Todos juntos, tomaron aire. Las notas comenzaron a fluir de nuevo, intensificándose, fusionándose en una sola voz que resonaba como indignación y esperanza. La luz se volvió ensordecedora, y las sombras parecieron vacilar, desvaneciéndose en un papel que había dejado de ser un adversario imbatible. Justo en el clímax de su melódica resistencia, hubo un estallido sonoro monumental. Un resplandor envolvía a todos, un instante lleno de energía pura. Pero a pesar de ese momento sublime, una sombra seria todavía se movió, aferrándose a sus corazones. Fue entonces cuando el director, con su mirada helada y desafiante, lanzó una última advertencia: este es solo el principio. El verdadero enfrentamiento está por venir. Asustados pero decididos, los estudiantes comprendieron que la batalla apenas comenzaba. ¿Podrían sostener las luces que habían encendido? La pregunta se posó en el aire como un eco, resonando en lo profundo de cada uno de ellos. El silencio en la sala era sobrecogedor, pero era un silencio cargado de expectación y desafío. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor de guerra. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga?, se preguntó a sí mismo, sintiendo el peso de todos los ojos en él. Era el momento de hacer algo decisivo. Con una respiración profunda, Mateo se adelantó. No podemos rendirnos. Esta lucha no es solo contra el director, es contra todos los miedos que nos han perseguido, contra la idea de que solo los fuertes sobreviven. Nosotros somos fuertes juntos. Su voz retumbó en las paredes, y las sombras vacilaron ligeramente. Los otros estudiantes sintieron esa energía, una especie de oleada que empezó a crecer en el aire entre ellos. Un murmullo se elevó, un pequeño coro de aprobación que crecía segundo a segundo. Sí, juntos, exclamó Aina, tomando la delantera.
La música no es solo técnica, es nuestra historia, nuestro dolor, y hoy, la convertiremos en fuerza. El director, viendo cómo la desesperación daba paso a un nuevo brillo en sus ojos, frunció el ceño. Ustedes son solo niños perdidos. La música no puede salvarlos de la realidad. Ustedes no saben lo que es la lucha verdadera. Pero la determinación en los rostros de los estudiantes lo desarmó, y por un momento, su sonrisa burlona se vio alterada. Mateo miró a cada uno de sus compañeros. En ese momento, comprendió que su batalla no solo se trataba de él, sino de todos. Cada historia, cada lágrima, se entrelazaba en la música. Vamos a tocar. No dejemos que su miedo nos impida encontrar nuestras voces, dijo con un aliento renovado, y así, todos juntos, empezaron a tocar. Las notas brotaron de sus corazones. La sala comenzó a vibrar con la fuerza de sus melodías, la música se convirtió en un escudo contra la desesperación. Era un himno de resistencia que resonaba con fuerza, sacudiendo las paredes y elevando los espíritus. El director lanzó una proyección caótica nuevamente, intentando intimidarlos con sombras de fracasos pasados, pero esta vez, en lugar de hundirlos, encendió aún más su determinación. Los murmullos de rechazo se convirtieron en un grito colectivo, y las luces de la sala comenzaron a brillar con una intensidad que atravesaba la oscuridad. Las sombras comenzaron a desvanecerse al ritmo de la música. Mateo alzó la mirada al director, desafiando su autoridad. No vamos a dejar que tu miedo nos consuma. Hoy, tomamos nuestras vidas en nuestras manos. Esta es nuestra música, y la viviremos. La proyección se volvió temblorosa y ruidosa, evidenciando la lucha de su dueño por recuperar el control. Sin embargo, los estudiantes estaban unidos en su propósito. Cada nota que tocaban era un puñetazo al desánimo que había intentado gobernarles durante tanto tiempo. A medida que la luz inundaba la sala, el director sintió que su poder se desvanecía, su control sobre ellos quebrándose. En un último intento, alzó la mano, listas palabras de maldición en sus labios, pero el canto y el sonido se alzaron aún más, arrastrándolo a la sombra, y de repente, con un estallido de luz y sonido, la sala se iluminó, y los ecos de sus voces resonaron en el aire como un himno de victoria. Las sombras se disolvieron, y el director, atrapado en su propia trampa, fue consumido por la oscuridad que él mismo había creado. Mateo y sus compañeros, exhaustos pero victoriosos, dejaron caer sus instrumentos. El silencio que siguió a esa explosión fue un silencio de triunfo y liberación. Habían enfrentado su miedo y habían ganado, no solo su libertad, sino también una nueva comprensión de lo que significaba ser parte de algo más grande, pero sabían que el camino apenas comenzaba. La verdadera batalla sería la que enfrentarían dentro de sí, pero tenían el coraje, la música y la unidad que les llevaría adelante. Con sobrecogimiento en sus corazones, miraron hacia el futuro y supieron que no estaban solos. Hicimos música. Gritó Aina, rompiendo el silencio. Y todos explotaron en risas y abrazos, sintiéndose más ligados que nunca. La sala se llenó de una calidez que había estado ausente por tanto tiempo, y sus corazones ondeaban con un nuevo deseo de crear y conectar. Mientras salían del conservatorio, el sol iluminó sus rostros. El aire fresco de la libertad les llenaba los pulmones. Hoy ganamos, pero esto es solo el comienzo, dijo Mateo, levantando la vista hacia el cielo. Todos asintieron, sintiendo que cada paso en el camino que recorrían sería su música, su lucha. El director podía haberse desvanecido en la oscuridad, pero en su lugar, habían encontrado su verdadera luz. Nosotros elegimos nuestro destino, finalizó uno de sus compañeros mientras la risa rodeaba a aquel grupo, listos para enfrentar el mundo, y así se marcharon, llevando consigo no solo la música, sino el espíritu indomable de quienes un día creyeron en el poder de su propia voz. Si has disfrutado de esta historia y quieres ser parte de más relatos emocionantes como este, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nada de nuestras próximas historias exclusivas, y si te ha gustado, dale like ahora para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a seguir creciendo. Déjanos un comentario con tus pensamientos y emociones sobre el desenlace, queremos leer todas tus teorías y reacciones. Comparte instantáneamente este relato con al menos 5 amigos que necesiten vivir esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.